Bueno, pues, efectivamente parecía que eso podía estar ocurriendo. Ajá. Y podría serlo, Pepe. Simplemente estoy diciendo, la versión oficial que nos están dando es de que es una cuestión estrictamente de seguridad. No sabemos si de verdad es un paso hacia la extradición. Yo no lo sé. Lo analizábamos el sábado, luego Ajá. que conocimos la información. Sí. Y bueno, concluíamos, si fuera esto el caso de la Ajá. extradición inmediata, ipso facta, en fin, Ajá. pues lo hubieran traído, sí, al aeropuerto de la Ciudad de México o al de Toluca y de ahí llevárselo a Estados Unidos. ¿Para qué Directamente, sí. tanta escala en Juárez? Y No tendría mucho sentido, pero... eso desarmó el argumento de que ya se lo llevaron. Sí, exactamente, no tendría mucho sentido. Pero si por alguna razón estuvieran, digamos, en una estrategia de movimientos para eventualmente ya llevárselo y no nos lo quieren decir porque faltarán algunos trámites. Bueno, pero la versión oficial que acabamos de oír es básicamente por razones de seguridad. Hay un asunto bien interesante y poco se ha mencionado. Sí. El reclusorio Ceferezo número 9 Norte, Ajá. que queda a 33 kilómetros de Juárez, que está en tierra de nadie, en el desierto prácticamente, es fronterizo con El Paso. Ajá. Y en El Paso hay recursos de carácter de vigilancia, de seguridad tecnológica, es decir, puede estar más vigilado Exacto. desde el otro lado en México que en Almoloya. Pues eso es lo que yo entendí de los argumentos que nos dio Sí, el Eduardo Guerrero. Eduardo Guerrero, no recuerdo su cargo, pues, es decir, allá no hay nada alrededor, aquí sí había. Pues precisamente la construcción que se hizo fue para hacer el túnel, está más nuevo, nos dio varios elementos como para considerar que allá va a estar más seguro que lo que estaba aquí. En cuyo caso diríamos, pues qué bueno, ¿no? Mientras menos probabilidades haya, mientras esté en México antes de la extradición, de que se fugue. De hecho, si eso hubiera ocurrido, pues entonces no se hubiera escapado. Si este tipo de movimientos entre un penal y otro se hicieran de manera regular, si se hubiera hecho con el Chapo, vaya, es que recordemos que no se movió ni siquiera de celda, Pepe, cuando es parte, digamos, de la estrategia, precisamente para que si hay algún túnel por ahí, pues no llegue a la celda donde está. Yo y que una vez nunca pregunté, sepan. ¿y por qué lo tenían en planta baja y no arriba, por ejemplo? No en un segundo nivel, Ajá. en un segundo, que lo hay. Sí. ¿Por qué no lo tenían en un segundo nivel? Ajá. Y efectivamente, ¿por qué no lo rotaban? Me contestan, una suma de errores da por resultado un error mayúsculo. Sí, o una gran corrupción, que es lo que O una pensamos gran los corrupción ciudadanos. que propicia los errores, claro. Exactamente, o sea, no me conviene que me muevan, pues a quién hay que billetear para que no me muevan, ¿verdad? Y el túnel tenga sentido. Si hubieran cambiado el Chapo a otro penal, cuando estaba en la segunda ocasión ya, Sí. entonces no se hubiera escapado porque el túnel ya no hubiera tenido sentido. Y si de pronto después de ahí lo cambiaran a otro, pues entonces sí era mucho más difícil hacer un túnel, por ejemplo. Puede haber otros métodos de escape, desde luego, pero ya sería mucho más difícil porque tú ya hubieras dado ese dinero corruptor a unas ciertas autoridades, pero no a estas otras, y luego, en fin, se complica. Si ese es el movimiento, qué bueno. Si es que allá está más seguro, que eso es lo que nos dijo el señor Guerrero, que en donde estaba actualmente, qué bueno. ¿Tiene eso que ver con la extradición? No lo sabemos, la versión oficial es que no, que ese proceso va por su lado de todas maneras, pero a final de cuentas la extradición también es una decisión política, Pepe, no solamente jurídica, ni de tipo internacional, porque implica también la decisión de decir, ¿en dónde paga primero su condena? ¿En México o en Estados Porque Unidos? la debe aquí, pero también Claro, la debe allá. Exactamente. Y entonces yo creo que las dos posibilidades caben, por lo que hemos visto. Por ejemplo, en Colombia, que fue lo que generó toda esa enorme guerra del gobierno contra los capos, la cosa era extraditarlos de inmediato. Y ellos decían, no, pues queremos pagar nuestra condena aquí en Colombia, porque evidentemente Tenían controlado el contexto. y vivían mucho mejor y seguían operando y se podían escapar en el momento que quisieran.